a los riesgos psicosociales, ¿no? Este tipo de riesgos en los cuales nosotros como personas responsables del área de prevención de riesgos, pues también tenemos que prestarle mucha atención. Y también esto no es un trabajo solamente del área de prevención, como básicamente como el responsable de seguridad, sino también es un trabajo en conjunto que va de la mano de la alta dirección o la gerencia de las empresas, ¿no? Y que obviamente a través del área preventiva, el área de salud médica, en conjunto también con el área de recursos humanos o relación de o gestión de personas, como en algunas empresas le pueden llamar, se pueda justamente identificar este tipo de riesgos y aplicar las medidas de control que podamos nosotros establecer para poder disminuir las consecuencias, ¿no? De este, por decirlo así, de esta manera, este enemigo oculto, que de alguna otra forma dentro de la identificación, y vamos a ver algunos puntos, de la identificación de peligros, no está establecido o quizás no se le presta mucho la atención. Entonces, bajo ese contexto, quiero indicar, bueno, hacer una pequeña introducción, pues que en los últimos años, dentro del ambiente laboral, el tema de salud mental es un punto bastante importante que nosotros debemos prestarle bastante atención. Esto debido a que al impacto que genera en las personas y en las organizaciones. Tanto así que a mediados del año 2023, aproximadamente se arrojó un resultado del 58% de peruanos que indicaron que el estrés laboral era una incluso de las consecuencias más frecuentes por las cuales se ausentaran del trabajo, ¿no? Entonces, estos aspectos también tienen básicamente digamos, el sustento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual indica y menciona que los empleadores deben, a través de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, poder establecer los controles operacionales correspondientes, ¿no? Básicamente vas con un tema de cumplimiento legal y también, por ende, ¿no? Evitas las posibles consecuencias como a raíz de un tema de lo que es SUNAFIL, ¿no? La ley establece, por ejemplo, en el artículo 56 y 65, en donde hace referencia a la importancia de llevar a cabo un monitoreo de los riesgos, no solamente psicosocial, físico, químico, biológico, ergonómico. Entonces, a través de, digamos, de lo que exige la ley, nosotros debemos establecer ciertos controles. También es un factor bastante importante y lo voy a mencionar en el artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012, en donde también te establece ciertos requisitos obligatorios, entre de ellos el registro de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Que también va a ser un tema de ponencia en los próximos días, pero desde ya les digo que los riesgos psicosociales es uno de los puntos a evaluar dentro de un sistema de gestión y que el día de hoy pues vamos a dar un poco más, mayor alcance a algunos tipos de riesgos psicosociales, causantes, consecuencias y qué medidas de control nosotros vamos a establecer el día de hoy. Entonces, para ello voy a hacer, a ver, un momento, voy a compartir mi pantalla. Ustedes, por favor, me pueden eh, mencionar si es que se puede visualizar de manera correcta. Agradeceré, por favor, Sí, claro que ¿me sí, sí confirman? se visualiza. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, como ya lo mencioné, los riesgos psicosociales y sus medidas generales de prevención. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia del día de hoy? Uno de ellos es justamente, y el principal, es poder identificar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo que puedan constituir un factor desfavorable a la satisfacción y a la salud de los trabajadores. Como lo mencioné, este es un peligro, ¿no? Que muchas veces en la identificación de peligros, en el llamado IPER-C, no se le presta la debida atención, ¿no? Porque de alguna u otra manera impacta más básicamente a la persona como tal. Obviamente sabemos que todos los peligros van a impactar al colaborador, pero esto es como que el enemigo oculto, en donde hay que ser honesto, no se le presta la debida atención en relación a las consecuencias que pueden tener, e incluso a veces confundimos las consecuencias de riesgos aleatorios y presentes en el área de trabajo, los confundimos pensando que son esos, digamos, los causantes, pero sin embargo, estos riesgos psicosociales de alguna otra manera impactan, como lo mencioné, dentro de la organización como tal y dentro de las personas. Y para ello, ¿dónde establece esto? En el tema de la salud mental, ¿no? La salud mental, que es el bienestar que debe tener toda persona para hacer frente a las situaciones en su día a día, poder realizar sus actividades, poder
interactuar con las personas y que se vean afectadas, ¿por qué? Justamente por estos riesgos. Pero ¿qué son exactamente los riesgos psicosociales? Nada más y nada menos, los riesgos psicosociales son aquellos factores o condiciones que afectan negativamente el bienestar o la salud física, psíquica y social de la persona, así como también el propio entorno de trabajo, ¿no? Estos son los riesgos psicosociales a los cuales nosotros nos sometemos. Entre ellos, el estrés, ¿no? El hostigamiento, la violencia, ¿no? El desgaste emocional, son algunos de los agentes o riesgos psicosociales a los cuales nosotros las personas, indistintamente, digamos las funciones que realicemos, vamos digamos, a clasificarlo de esta manera, de forma operativa y de forma administrativa. ¿Todas las personas nos estresamos? Claro que sí. ¿Todas las personas tenemos desgaste emocional? De hecho. ¿Quién y alguna otra manera también ha tenido, y hay una normativa legal en temas en relación al hostigamiento sexual, ¿no? Que se sufre en algunas empresas, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, y vamos a ver algunas creencias o barreras que te limitan o impiden que justamente puedas tomar acción ante esas situaciones y que de alguna u otra forma pues van a impactar en el desarrollo de las personas como tal. Para ello, ¿cuáles son? Y no digo que estas son todas las causas de estos riesgos psicosociales, pero sí voy a mencionar algunas. Dentro de ello, pues establecemos las cargas excesivas de trabajo, ¿no? Siempre en el ámbito laboral vamos a establecer, digamos, urgencias, ¿no? De presentación de trabajo, urgencia de proyectos, urgencia de informes, en donde decimos, lo quiero para ayer. Y esto obviamente genera en la persona ese tipo de cansancio, las cargas excesivas de trabajo, que de alguna otra manera pues las empresas o las organizaciones están en constante ida y vuelta, ¿no? Justamente por mantener operatividad dentro del ámbito laboral, ¿no? Las empresas como tal, las cargas excesivas. Falta de claridad en las funciones. Muchas veces al colaborador que llega a las empresas no se le establece exactamente cuáles son las funciones a realizar. Incluso hay algunos vacíos que se generan a veces en los contratos, en las ofertas laborales, ¿no? Donde dicen, bueno, requerimos bajo estas características, bajo estas funciones y otras asociadas al puesto. Entonces, esas otras asociadas al puesto, cuando no son bastante claras, generan en la persona un impacto, ¿no? Y eso de alguna otra manera trae como consecuencia, entre ellas, obviamente, la falta de motivación a la persona, entre ellas lo más conocido es el estrés laboral, que también es uno de los riesgos asociados a esto. Una comunicación ineficaz. Cuando no sabemos comunicarnos correctamente entre nuestros colaboradores, pues obviamente hay como un cortocircuito dentro del proceso comunicativo, ¿no? No se establece un criterio, un orden de comunicación, un proceso, o se estandariza todas digamos, las actividades que se van en el día a día, indistintamente cual sea el ámbito, el grado jerárquico que puedan tener las empresas, ¿no? En este caso, los colaboradores como tal, como una comunicación ineficaz. La repetitividad, la monotonía, ¿no? El hacer todos los días lo mismo, ¿no? En donde algunas personas, ¿no? Se ven como que, oye, me estoy estancando, no estoy para esto, yo pensé que esto era otra cosa, de alguna otra manera a mí me dijeron, me contrataron para una cosa y estoy haciendo otra, que al final se está volviendo, me dijeron inicialmente va a ser por unos días, ya llevo 3 o 4 meses, un año haciendo lo mismo. Entonces genera en la persona obviamente una falta de motivación, que es obviamente esa falta de motivación genera un impacto emocional en la persona, que si esa emoción se mantiene durante el tiempo, llega a ser un estado de ánimo. Y entre los estados de ánimo, vamos a ponerlo así, de mayor consecuencia o de mayor impacto está la depresión, ¿no? E incluso justamente la depresión te puede llevar a tomar situaciones altas, un nivel de riesgo alto, que incluso la depresión incluso ha llevado hasta la muerte. Entonces, son estos riesgos o algunas de estas causantes que originan estos riesgos. La mala concepción, ¿no? En la organización y gestión del trabajo, ¿no? De alguna otra manera, pues,
el no establecer dentro de tu ámbito laboral una, un proceso, digamos, desde un inicio al final, este debe ser la secuencia, en donde no hay un concepto claro cómo vamos a trabajar de alguna otra manera con nuestros colaboradores, porque asumimos que porque, bueno, tienen cierta experiencia, ya conocen, entonces, bueno, como ya tienen experiencia, ya saben cómo es el proceso, entonces entiendo o asumo que ya lo saben. Entonces, son estos justamente el tema de la mala organización que se puede dar en el área de trabajo. Y esto está asociado también a los problemas de liderazgo, ¿no? ¿Cuántas veces, y de alguna otra manera también impacta en los líderes, jefes de área, el poder tener un proceso comunicativo? Y esto asocia justamente a la comunicación ineficaz, que es lo que hay. Pensamos que por tener cargos jerárquicos altos, ser jefe, ser un supervisor o ser un gerente, simplemente me voy a dedicar a direccionar, a delegar, a delegar, a delegar y listo. Pero sin embargo, dejamos de lado justamente el factor humano. Recuerden que nosotros somos personas, somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones y que si de alguna otra manera no se toman en cuenta, y lo digo así, lamentablemente en algunas empresas, no le digo que son todas, pero en algunas empresas simplemente vemos a las personas como que si fuésemos robots, ¿no? Lo quiero esto para ahora, lo quiero esto para ayer, lo quiero esto para ayer, y que sobreexigimos a las personas a que puedan desarrollar un poco más de sus capacidades, ¿no? Y acá también voy a tocar un tema el tema del estrés, ¿no? Es justamente, es uno de los principales riesgos asociados a estos riesgos psicosociales que nosotros nos afrontamos en el día a día, ¿no? Entonces, es muy importante eso, la falta de atención en los casos de acoso laboral o acoso sexual que se puedan dar a las empresas, ¿no? Que conlleva a que la persona decida no denunciar, decida no hacer mostrar su molestia, ¿no? El tema es acá justamente tiene y abarca al tema de la persona como tal. Entonces, las cargas excesivas de trabajo, problemas de liderazgo, la repetitividad, la comunicación ineficaz, una mala concepción del trabajo e incluso la falta de atención son algunos de los causantes de estos riesgos psicosociales que se presentan en las empresas y que nosotros debemos prestarle mayor atención, no por el hecho de ser un tema de cumplimiento legal, ¿no? Porque si no lo hago, no lo realizo, pues obviamente cuando en algún momento me pidan una auditoría, una inspección de SUNAFIL, oye, me van a multar, porque sí, sabemos que por incumplimiento de ciertos requisitos legales hay de por sí multas y van a depender mucho del número de colaboradores afectados. Entonces, ya de por sí no lo veamos tanto por el ámbito legal, sino por el tema de, oye, yo tengo personas, yo trabajo con seres humanos, son ellos los que se ven impactados justamente por digamos, nuestras funciones o por la actividad que tiene la empresa. Entonces, es a esto es donde nosotros debemos prestarle mayor atención. Por eso decía que los riesgos psicosociales son esos riesgos ocultos, ¿no? En donde impactan en todas las personas. Y esto no solamente digamos, se desarrolla dentro del ámbito laboral, sino que también genera un impacto de manera directa en tu ámbito personal. Imagínate estresarte en tu área de trabajo, ¿no? Por la sobrecarga de trabajo que puedas tener y llegas a casa con toda esa, digamos, esa carga acumulada, que algunas veces no puedes disfrutar incluso de tu entorno personal. Entonces, ya de por sí, el que haya un corte de comunicación en tu ámbito personal, en tu familia, en tu casa, con los tuyos, son consecuencias justamente de estas situaciones que se están presentando. Y el empleador tiene total responsabilidad de justamente poder implementar estos controles, pero para poder yo implementar controles, tengo que identificar cuáles son y para empezar, y eso, ¿qué ocasiona? Entonces vamos, digamos, de lo último hacia lo primero, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionó todo ello? Y en base a eso, empezar a tomar las medidas de control. Uno de ellos es justamente poder realizar los monitoreos ocupacionales y dentro de los monitoreos ocupacionales justamente está también el poder realizar el monitoreo de los riesgos, de los riesgos psicosociales, ¿no? Que lo establece la ley. Hay empresas que justamente se dedican a realizar el tema de monitoreos
Y también este es un impacto, y como les dije, no solamente del área de seguridad, sino también tienes que apoyarte de tu área médica, de tu área de recursos humanos o de gestión de personas, como en algunos lugares lo mencionan, porque es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque impacta también dentro del clima laboral. Imagínate que tengas como consecuencia pues el tema de que una persona se está ausentando constantemente del trabajo. Llega al momento en donde esa persona dice, es que no aguanto o no soporto la carga de trabajo y opta por otro lado. Trae como consecuencia la empresa en que recursos humanos empiece a buscar nuevo personal, ¿no? Para poder cubrir esa vacante, en caso este colaborador o colaboradora decida retirarse. O en todo caso, el ausentismo constante digamos, de sus funciones. Entonces, genera un impacto no solamente en la organización, sino primordialmente en la persona. ¿Qué tipos de riesgos psicosociales, ¿no? Vamos a mencionar algunos, son como, digamos, los presentes en los espacios o en las áreas de trabajo. Uno de ellos es el estrés, ¿no? Este estrés, pues, que es un desequilibrio laboral, ¿no? Mejor dicho, ese es el desequilibrio que se origina por la capacidad de trabajo, ¿no? Entre la capacidad de trabajo y la capacidad de nosotros las personas de estar disponibles para poder cumplir ese trabajo. Si tú no tienes los recursos adecuados para poder, digamos, soportar esa carga laboral, obviamente va a haber un desequilibrio emocional, va a haber un desequilibrio en la persona y que eso lo va a originar justamente es el estrés. ¿Y qué es el estrés? Es un estado que se caracteriza por los altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación, de no poder hacer frente a la situación. Tengo mucha carga laboral, me han dejado muchos trabajos, tengo que presentar este informe, tengo que presentar esto, tengo una reunión el día de mañana, etcétera, etcétera. Y a veces dices, no me dé el tiempo o no tengo las herramientas suficientes para poder desarrollar esa labor. Entonces, cuando hay un desequilibrio, es ahí donde se origina justamente ese estado. Hay un impacto en la persona, genera un impacto en la persona de manera emocional que se traslada también a la parte, digamos, física, porque de por sí ya genera como consecuencia que la persona, una de ellas, es que se ausente del trabajo por justamente puede generar tensión muscular, ¿no? E incluso problemas digestivos, porque probablemente por la misma acumulación de trabajo no comes a tu hora o comes de repente de manera excesiva, comes fuera de tu horario, digamos, de tu horario normal. Entonces, son estas las, digamos, las consecuencias que se dan justamente por este factor llamado estrés. Ese factor que se genera, como lo mencioné, por ese desequilibrio. ¿Cuáles son algunos causantes del estrés? Pues digamos, la manera excesiva de responsabilidad de trabajo. A veces cometemos el error de decir, llegó, no sé, el jefe 1 y te dijo, ¿sabes qué, Juan? Hay que hacer este trabajo. Sí, perfecto. Llegó el jefe 2, Juan, hay que hacer eso. Perfecto. Empiezas a justamente hacer responsabilidad de muchos trabajos, ¿no? Y ahí hay dos cosas que yo siempre menciono en el tema de las personas, ¿no? Hay dos maneras. La primera es que sí, efectivamente, puede ser que sí las puedas cumplir, porque definitivamente sé y es bastante claro que las personas podemos hacer las cosas, pero segundo, también puede haber una incompetencia de a veces de no saber decir no, ¿no? Oye, ya tengo ese trabajo, pero si le voy a decir al jefe que me va a dar otro, le voy a decir que no, probablemente se va a molestar, probablemente no me va a tomar en cuenta más adelante, o probablemente no me voy a ganar ese bono, o muchas cosas. Dices, ok, acepto, acepto, acepto. O no sé cómo decirle que ya tengo demasiado trabajo, porque si le voy a decir que ya tengo, quizás se va a molestar. Entonces ya excederte de responsabilidad del trabajo también forma parte de una de las causantes que se pueda generar el estrés, ¿no? Como lo mencioné, también demasiada carga de trabajo. Puede que también tengas algunos problemas de relaciones personales dentro de tu entorno laboral. Y eso obviamente es también una de las causantes que te puede generar ese estrés, ese desequilibrio, ¿no? Quizás también el no poder tener programado una actividad, llevar un control de sus actividades en el día a día. A veces iniciamos el día de manera constante, llegamos, por ejemplo, del ámbito administrativo, voy a poner de esta manera,
llegas a tu espacio de trabajo, prendes tu computadora y empiezas a revisar lo que hay y empiezas a ir. Tómate un tiempo, por ejemplo, para ordenar tus cosas, ¿no? Ok, ¿qué es lo que tengo pendiente? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? ¿Qué es lo que puedo hacer iniciando? Le voy a explicar quizás al momento de finalizar en lo que son medidas, alguna metodología de, digamos, de programación que a título personal lo utilizo, ¿no? Y que de alguna otra manera sí me viene dando resultados, porque no es de ahora que lo vengo realizando, pero de por sí el tener un orden, el no hacerte responsable de muchas cosas, el también aprender a decir no en algunas ocasiones, va a evitar obviamente que el tema del estrés digamos, como riesgo psicosocial no sea digamos, el factor fundamental o la causante en gran número del ausentismo de las personas en el trabajo. El tema de la depresión, ¿no? La depresión de por sí es un estado, es un bajón, es digamos, es un estado de ánimo, y el estado de ánimo es, digamos, el resultado de una emoción que está dentro de la persona. Y dentro de las emociones puede estar como el tema de la frustración, el tema de la tristeza, del enojo, de la ira, ¿no? Entonces, todo ello conlleva a que la persona se pueda deprimir, porque la depresión como tal es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que acumula muchas emociones. Las emociones son, digamos, expresiones que la persona o reacciones que tiene la persona ante situaciones que pueden salir del momento. Podemos estar en este momento quizás alegres, ¿no? Y recibes una llamada y dependiendo mucho de la llamada o te puede molestar o te puede poner triste. Son instantáneas, son temporales. Pero cuando esa emoción persiste aproximadamente entre 3 a 4 días, ya no es emoción, se convierte en un estado de ánimo. Una persona que ha sido golpeada emocionalmente en el ámbito laboral, y vamos a ver también dentro del tema, por ejemplo, del acoso laboral o el acoso que pueda tener el trabajo, ¿puede llegar a deprimirse? Claro que puede llegar a deprimirse. La depresión no puede llegar a la muerte. Hemos visto casos, incluso en la televisión, casos de personas que han llegado lamentablemente a tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Y eso obviamente es un riesgo psicosocial que nosotros debemos prestarle bastante atención. ¿Qué es la depresión? Pues es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo, ¿no? Digamos, esta depresión que entre digamos, sus causantes son aquellas circunstancias, perdón, estresantes de tu día a día. No quiero ir al trabajo porque mi jefe es muy gritón, no quiero ir al trabajo porque no me siento que estoy avanzando o no tengo las herramientas necesarias para poder desenvolverme de manera correcta. Entonces, he ahí justamente un punto que nosotros debemos identificar y debemos trabajar en conjunto, ¿no? El tema de la depresión como uno de los riesgos psicosociales presentes. El acoso laboral también es otro de los riesgos asociados, ¿no? A esto, que es una forma de comportamiento negativo, ¿no? Entre compañeros de trabajo, ¿no? Y entre superiores jerárquicos y subordinados, porque la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente, ¿no? Con las demás personas por el propósito y el efecto de alinearla. Este acoso laboral también llamado el moving, ¿no? Que es como un estrés laboral. Esa es la consecuencia del estrés laboral. Y la diferencia, que por ejemplo, en relación del estrés, que puede ser por carga de trabajo o una mala organización del mismo, es básicamente se da por la relación entre personas, ¿no? Esta persona, y se da en algunas empresas este tipo de acoso, que es muy diferente al acoso sexual, pero este acoso laboral justamente va en relación a las personas, en hacerlas sentir mal, en burlarte de ellas, ¿no? Quizás el burlarte por el tema de la forma como habla, de la forma como viste, o como generalmente a veces decimos las empresas, ¿no? El tomarlo de punto, ¿no? Que sea el punto de la broma. Sí, puede ser para un momento, pero de manera constante ya se convierte en un tema de acoso. Y acá justamente es trabajar en conjunto, especialmente con el área, de manera personal, por ejemplo, con el área de recursos, es el tema, ok, establecer ciertas medidas, ¿no? En donde, y poner ciertos límites, ojo, que no se exceda la broma,
Porque hay personas, por ejemplo, yo me puedo bromear con una persona determinada de una forma, ¿no? Lo puedo hacer, y yo pienso que como yo me bromeé con, vamos a poner con Juan de una manera, con Cecilia va a ser de la misma. Y yo asumo que ella va a asumir o va a poder captar la broma de la misma forma que Juan. Y a veces, recuerden, todas las personas somos diferentes, somos un mundo diferente, no sabemos cómo vamos a reaccionar a ciertas situaciones, ¿no? Entonces es muy importante para ello el poder establecer cierto límite de comportamiento dentro de las organizaciones. Con esto no te digo que no trate de conversar con nadie, con esto no digo pues que deje de hablar o que te quedes en silencio. No, simplemente que hay que establecer ciertas normas, ciertos puntos, de tal manera que no se interprete como un acoso laboral, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, porque una de las dificultades o consecuencias de este acoso laboral es justamente que la persona pueda generar un aislamiento. No, no me junto con ellos o evitaré almorzar o caminar con ellos porque siempre me van a tomar de punto o porque siempre me van a tomar a mí a la broma. El tema del aislamiento, opta por hacerse a un lado, ¿no? El tema del aislamiento social, como alguna vez decimos, la dificultad para la comunicación. En reuniones a veces solemos cortar la información, la persona va a conversar o va a dar un punto de vista y ¡pum!, le interrumpimos porque no le dejamos que hable. Hay maneras de poder establecer ciertos criterios de comunicación. ¿Qué otro tipo? Y se podría considerar como un acoso laboral, por ejemplo, el tema del desprestigio hacia la persona. Pues yo escuché que tal fulano en su anterior trabajo lo sacaron por estas situaciones. O si se fue de la empresa, pues se fue por este motivo. El desprestigio que se le hace a la persona también es considerado, o es uno de estos de los síntomas, por ejemplo, el tema del acoso laboral, ¿no? Otro tipo, y se considera en algunos casos como acoso laboral, la asignación de tareas inútiles o tareas, digamos, de poco valor, por así decirlo. ¿A qué hago referencia con todo esto? Poder asignar funciones muy por debajo de la capacidad de la persona y que la persona lo puede tomar como están dejando de lado mi capacidad o simplemente me están aburriendo. Es por ello que justamente como lo mencioné en la PPT anterior, la comunicación ineficaz, cuando tú no comunicas correctamente o no dejas claro las funciones, puede que la persona se pueda, digamos, pueda tomar ciertas situaciones como como la que estoy mostrando, o estoy describiendo, perdón, y asuma que es un tipo de acoso. Entonces, hay que tener bastante cuidado justamente con este tipo de situaciones, que también va a generar en la persona un impacto dentro de tu salud. Dentro de ello, ya hemos mencionado, ¿no? Puede tener un tema de sufrir un tema de depresión. Entonces, es por sí el acoso laboral uno de estos riesgos asociados, o este tipo de riesgos, ¿no? En las áreas de trabajo. El acoso sexual, ¿no? Que justamente, bueno, es una conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre, incluida la conducta de superiores y compañeros, constituye una violación intolerable, ¿no? Aquí hago una pequeña diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual. El acoso sexual se puede dar entre dos personas indistintamente cual sea el rango jerárquico, ¿no? Y el hostigamiento se da entre una persona de grado jerárquico con un colaborador de menos grado, por ejemplo, un jefe y su subordinado, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que tener en claro esto. Ese tipo de conductas no solamente incomodan, humillan o molestan a las personas, ¿no? Y de alguna otra manera también esto podría, ¿no? Se puede dar como no se podría dar. Situaciones por un tema de acoso que se pueda, por ejemplo, esas llamadas miradas innecesarias o ese contacto físico que a veces puede ser, ojo, no solamente es del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre también. Difícilmente se han reportado casos, o muy pocas veces ha sido de una denuncia que un hombre ha podido, o no solamente de hombre a la mujer o de mujer al hombre, sino puede darse también entre personas del mismo género. Entonces, también de por sí, el que ya genere ese tipo de conductas, ¿no? Traen como consecuencia.
¿no? Uno de los, por ejemplo, de esas miradas, también puede ser, por ejemplo, las bromas, los insultos relacionados solamente al ámbito sexual, por así decirlo, ¿no? Jaloneos, pellizcos, tocaditas que se pueden dar, también se consideran como un tipo de, digamos, de acoso. Y acá hay algo, siempre lo voy a resaltar, hay que tener bastante cuidado justamente con quién, al menos en el ámbito, especialmente en el ámbito laboral, porque se puede interpretar de esa manera, se puede dar justamente el tipo, como le dije, el tipo de bromas, ¿no? La broma que tú puedas tener con un determinado compañero no siempre va a ser bien recibido por otra persona. Recuerden que todas las personas somos diferentes. Entonces, lo que para mí puede ser una broma, entre comillas, sana, sin ninguna ofensa, con una compañera de trabajo, por así decirlo, no puede ser igual para la otra persona. Y se puede interpretar, oye, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué me dice eso? ¿O por qué se bromea de esa manera? ¿O por qué viene y me abraza sin darle yo el consentimiento? Se puede interpretar como justamente un tipo de acoso. Pues es por ello que uno de los puntos, y me adelanto acá, una de las medidas de control que tú puedes establecer en conjunto es, ok, establezcamos ciertas normas o lineamientos, ¿no? Que impidan o minimicen la ocurrencia de estas situaciones. Entonces, es por ello que el tema del acoso también trae como consecuencia, especialmente el tema del aislamiento de la persona, ¿no? Que se aísle del grupo, o que peor aún, que opte por retirarse, porque de alguna otra manera dice, ¿por qué de alguna otra forma también no lo pueden, vamos a poner así, no denuncian este tipo de situaciones? Porque temen hablar de lo ocurrido. Una de las barreras, por ejemplo, o creencias que las personas pueden hacer bajo estas situaciones es, no quiero hablar del tema, para mí quedó ahí y listo. La otra puede ser que puede ser también temor a las críticas de los compañeros, ¿no? Tenemos ese juicio, ese pensamiento, digan, no, si lo voy a mencionar, ¿qué dirán los demás? ¿Qué van a decir de mí? Que de repente lo estoy tomando mal, etcétera. Entonces también esa es una de las barreras que se puede dar en la persona porque quizás no puede denunciar, ¿no? O no puede expresar su, digamos, su insatisfacción, ¿no? O la molestia que le puede causar ciertas situaciones que para ella sí puede, o para él, puede obviamente interpretarse como que es un tema de acoso. La persona quizás también no genera una denuncia porque desconoce la parte, digamos, la parte de la normativa legal. Quiero denunciarlo, pero no sé a quién recurrir, o no sé cómo hacerlo, o es natural o es normal que esto pase en las empresas. El desconocimiento de la normativa también es una de las barreras que impiden que estas personas puedan alzar su voz de protesta, ¿no? Temor quizás también al no encontrar apoyo. No, ¿para qué lo voy a denunciar si acá no van a hacer caso? Esto siempre ha sido así, le pueden decir, esto siempre ha sido así, no pasa nada, así vayas, no te van a hacer caso, no van a mover ningún dedo, y la persona que dice, bueno, si va a ser así, optó por retirarme. Lo otro es también el no, digamos, el no tener la confianza de que su caso pueda mantenerse en total discreción. No, si lo voy a denunciar o esta situación se va a dar, eh, todo el mundo lo va a saber porque aquí es empresa chica y todos lo saben. Voy a quedar mal yo, voy a quedar como el malo o la mala de la película. Entonces, son situaciones que se presentan dentro del ámbito laboral como un tema también del acoso sexual, ¿no? Como uno de los riesgos psicosociales, ¿no? Que se pueden presentar en el área de trabajo. El famoso burnout o desgaste emocional, conocido como el agotamiento emocional despersonalizado y reducida realización personal que puede aparecer, ¿no? En personal que trabaja con gente de alguna otra manera, ¿no? Eh, este desgaste emocional es la consecuencia de un estrés crónico laboral, ¿ya? Hay que saber diferenciar entre el estrés, mejor dicho, hay una diferencia entre el estrés y el agotamiento emocional. El estrés se genera básicamente de manera física, claro, sí hay un tema emocional, pero este agotamiento emocional, el burnout, este por sí netamente emocional, donde la persona ya de por sí perdió la motivación a seguir desarrollándose de manera profesional.
¿no? Pierde el interés por realizar las tareas, eh, disculpe la expresión, le da todo por igual, dice, bueno, yo tengo buen tiempo acá, no he crecido profesionalmente, hago todos los días lo mismo, simplemente no generas un tema de, ok, ¿qué puedo hacer más adelante? ¿No? Entonces, hay que tener bastante cuidado con todo ello, especialmente en las empresas, el poder, dentro de ello, también poder ofrecer ciertos cierto apoyo. Vamos a ver algunas medidas que nosotros podemos establecer, que puede, de dos aspectos, establecer la persona como tal, ¿no? Y también puede implementar la organización, porque recuerde que es un trabajo en conjunto. Pero este desgaste emocional o este agotamiento conlleva a que también genere dentro del ámbito personal, lo mencioné, trae consecuencias dentro, entre tu ámbito laboral, perdón, personal, ¿no? Porque la persona ya de por sí se siente estancada, ya a veces, y se da en algunas empresas, que los colaboradores suelen marcharse, no por el, digamos, se van incluso a otro lado, a veces sí, suele pasar y ser, digamos, eh, como una causante principal, por así decirlo, el tema económico, pese en algunas oportunidades, pero las personas, algunas veces no todas, o no todas, eh, se retiran básicamente por un tema de, oye, así me paguen menos, yo me retiro porque al menos puedo tener allá un crecimiento personal, puedo tener crecimiento profesional, allá puedo desarrollar en lo que me vengo desempeñando, porque no es lo que yo esperaba. Entonces, y esto es de alguna otra manera algo que las empresas no ven, ¿no? Ojo, hay personas que, hay que ser honestos, se sienten contentos con lo que tienen y con lo que están y perfecto. Pero hay otras que no, que siempre les van a gustar los retos, el poder sobresalir, decir, ok, yo puedo dar mucho más. Si acá no lo voy a lograr, pues obviamente, ¿qué hago acá? Y toman la decisión de poderse retirar, ¿no? Pero aún así, esto se ocasiona, justamente va para todo del ámbito emocional. La motivación, y es justamente la falta de liderazgo, es una de las cosas que nosotros debemos establecer. Y ojo, cuando hablo de liderazgo, no solamente está relacionado para aquellas personas que tengan un grado jerárquico alto, ¿no? El liderazgo abarca a cualquier persona, indistintamente sea el grado jerárquico que puedas tener en una organización, ¿no? El saber desarrollar a las personas su potencial es uno, digamos, de las habilidades que debemos manejar el día de hoy. Poder llegar, saber llegar a las personas, establecer contacto, ¿no? Con ellos, y voy a mencionar algunos puntos, una medida de control que podemos establecer. Entonces, el tema del estrés, la depresión, el acoso laboral, el acoso sexual, el burnout como tal, son algunos de estos riesgos psicosociales a las cuales las personas, especialmente los que estamos en el ámbito laboral, bueno, no solamente se llama ámbito laboral, ojo, bueno, se dice de gran parte, pero sí genera un impacto en tu ámbito personal como tal. ¿Por qué? Porque está asociado a la persona, que es muy diferente, por ejemplo, un tema ergonómico que tú haces en el trabajo, necesito hacer un trabajo administrativo, pero no tengo los equipos. Ok, te brindo las herramientas necesarias, te doy un cooler, un teclado, un mouse, una silla, y perfecto. Y ya, pude resolver al menos ese tipo de peligro. Pero el riesgo psicosocial tiene mucho que ver con la persona. Ya de por sí, recuerden algo, no somos robots, ¿no? Somos seres humanos a las cuales eh, nosotros, especialmente lo del área de prevención, debemos identificar no solamente los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos, sino también, oye, qué tipo de riesgos psicosociales. Porque indistintamente cuál sea el cargo que tú puedas desarrollar, vas a generar estrés, se puede dar un tema de acoso laboral, se puede dar un acoso sexual, puedes tener desgaste emocional, puede llegar a una depresión, no tiene, o sea, a diferencia de los riesgos, de los demás riesgos, ¿no? Ese tipo de riesgos se encuentran en todos lados. Y a eso, tú le sumas los demás riesgos, obviamente ya hay bastantes cosas que debemos, por así decirlo, trabajar. Y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de estos riesgos psicosociales? ¿No? Ya hemos mencionado algunas, pero vamos a reforzar un poco.
especialmente en el individuo, en la persona como tal, ansiedad, ¿no? Este tipo de situaciones que se presentan y que algunas personas no lo sabemos, ¿no? Incluso hemos escuchado, dice, tengo la ansiedad o me ha dado por comer galleta, o me ha dado por comer un chocolate, o me ha dado por tomar gaseosa, y lo hace de manera constante. Ese es, por ejemplo, ese es un síntoma que tienes ansiedad. El comerte las uñas, ¿no? Es también típico un síntoma de ansiedad, ¿no? Es una de las consecuencias, no te digo que solamente es una de las consecuencias de estos riesgos psicosociales. Problemas para conciliar el sueño. Llegas a casa y hay algo que también nosotros debemos aprender, ¿no? Hay que saber dividir el trabajo con la casa. Hay un error bastante constante que es que llevas el trabajo a tu casa. Más aún, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, ¿no? O trabajo remoto que hacen algunas empresas. Entonces, bueno, porque estoy en casa, perfecto. Nadie me va a decir nada, trabajo hasta las 6, pero yo le voy de largo hasta las 8, 9 de la noche. E incluso no duermes porque dices, no, tengo que hacer mi trabajo, tengo que ver el informe, tengo que hacer esta venta, etcétera, etcétera. Y te vas a la cama con el tema, hoy tengo que enviarlo mañana a primera hora. O por la misma situación del estrés, o por la misma situación de decir, pucha, mañana voy a ir otra vez al trabajo, me voy a encontrar con mis compañeros, aquellos que me hacen bullying, aquellos que me toman de punto, me voy a encontrar con la persona que me está mandando miradas así de otro tipo que no estoy permitiendo, voy a ir a un trabajo en donde voy a hacer otra vez lo mismo, genera en la persona problemas para conciliar el sueño. ¿Ya esto qué le sumamos? La única forma, o una de lo más conocida, ¿no? Es el famoso uso de celular. Ah, ok, me pongo a ver un rato de celular como para matar el tiempo. Entonces, si ya tiene de por sí problema de sueño por el estrés laboral, lo que puede tener, le suma justamente el uso inadecuado de la tecnología. Entonces, ya de por sí también tienes otro punto que tú debes analizar, ¿no? Y que genera un impacto en la persona. La falta de motivación, ya lo mencioné, ¿no? El tema de no crezco, estoy a cabo en tiempo, voy a quedar acá, no voy a seguir sumando, etcétera, etcétera, también genera un impacto. Pérdida de peso, dolor de espalda, por la misma situación, y a veces se da el tema del estrés, no comes a tu hora o comes de manera inadecuada, ¿no? Porque para comer hay que saber comer, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos, a qué hora? Entonces, generan que la persona, incluso por la misma depresión, no llegue a comer, empieza a tener problemas musculares, problemas físicos, incluso en una investigación el 85%, se llegó a establecer que un 85% de las enfermedades físicas son psicosomáticas, son producidas por la mente, ¿no? Entonces, ya de por sí genera en la persona ese tipo de riesgos que nosotros debemos prestarle atención, ¿no? Y es justamente el apoyo que tú debes tener, no solamente por tus colaboradores en el área de trabajo, por tu entorno laboral, sino también en casa. Y vamos a ver algunos puntos. La frustración, ¿no? El quedarte decepcionado por aquello o la, digamos, o la situación que tienes que no se va a dar los resultados que tú quieres, te genera frustración. La frustración nada más que es eso, ¿no? Es el desaliento de aquello que pensaste conseguir. Tenía que presentar esto, tenía que hacerlo de acá, no lo llegué a realizar, tenía que enviarlo el informe, no lo llegué a realizar, qué pasará mañana, qué me irán a decir, etcétera, etcétera. Entonces, la frustración genera en el individuo, pues una de estas consecuencias que genera en la persona, la irritabilidad, ¿no? La reacción que puedas tener no solamente con tu entorno laboral, sino con tu entorno personal, ¿no? En casa. Llegaste ofuscado porque tuviste una reunión bastante, vamos a decir, cargada de emociones y lamentablemente suele pasar, ¿no? Llegas a casa y desfogas, por así decirlo, o explotas con la persona que menos debería ser. Te irrita demasiado rápido. Se cruzó un perro, reñegas con el perro. El tráfico que al menos sabemos que hay en Lima, reñegas con el tráfico. Llegó una persona a pedirte una limón de repente en el tráfico y tú explotas con ella por X motivos, porque tienes una carga de trabajo.
se irrita demasiado por factores que se pueden dar en el momento. ¿Todos estamos sometidos a diferentes situaciones? Claro que sí, ¿no? Entonces, genera en la persona justamente este tipo de situaciones, la irritabilidad, la frustración, pérdida de peso, la falta de motivación, no puedo conciliar el sueño, ¿no? Son algunos de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta y que son consecuencias de estos riesgos psicosociales. ¿Qué ocasiona o cuáles son los riesgos, las consecuencias en la organización? Y esto es que, por ejemplo, lo que impacta en las empresas y que no se consideran, vamos a ponerlo así, de manera inmediata, pero si tú esta situación, tú lo, vamos a ponerlo así, de esta forma, lo traduces a número, lo traduces a dinero, creo yo, y estoy sí casi que seguro, es que le van a prestar mayor atención a los riesgos psicosociales. Por ejemplo, el absentismo o el absentismo laboral. ¿Por qué no llegó esa persona? ¿Por qué se enferma constantemente? Y a veces decimos, no, la persona es muy enfermiza. Oh, pero no llegó, no era así inicialmente, se está ausentando constantemente. Entonces hay algo que podemos ahí, como prevención, como recursos humanos, como el área médica, ¿no? E inicia, si de repente esta persona tiene un jefe directo, ok, el jefe directo, podemos conversar. ¿Qué se debe a tu sentido? De repente esa persona hay algo que te quiera contar o hay algo que tú no sabes, que genera, ¿cuánto impacto genera en una organización que una persona se ausente laboralmente? Se ausenta 3, 4 días, ¿no? Monetízalo, ¿cuánto gana por día, por así decirlo? Vamos a ponerlo de esta manera, ojo, y lo voy a hablar así, sin necesidad de digan, oye, tú lo ves número, tú lo ves costos, pero ese es el impacto que generan las empresas. Se ausenta de manera constante. ¿A qué se debe? Y tú monitoreas cuántos días se está ausentando y traslado en dinero. Ahí hay algo, por ejemplo, que la empresa dice, oye, no, escucha, es más, se puede sentar, va con descanso médico, lo que tú quieras, dice, pero ok, y lo voy a ver de esa manera y lo digo fríamente, es, oye, estoy pagando por alguien que no me está haciendo un trabajo, o sea, no me está dando solución, pero te has preguntado, ok, ¿por qué se está ausentando esta persona? ¿Cuál es el motivo? Puede tener problemas en el trabajo, puede tener problemas en casa. Entonces ya ahí hay algo que debemos nosotros identificar. La baja productividad. Obviamente, si la persona se ausenta, la productividad va a disminuir. Más aún, si esta persona forma parte de un grupo, ¿no?, de trabajo en donde ven la manera de productiva, por ejemplo, tienen procesos, ¿no? Porque imagínate que es un grupo de trabajo de 6 personas, ¿no? Y se ausenta uno, tú tienes que mover de otro grupo para poder completar este grupo de acá y pueda completar con la producción del día, por así decirlo. Entonces estás moviendo y al mover acá, estás dejando de desabastecer el otro lado. Entonces, voy a abastecerme acá para lograr mi objetivo, pero a la vez acá voy a disminuir. Entonces, tu productividad va a bajar. Si yo, acá lo estoy hablando de ámbito organizacional, como empresa, ojo. La baja productividad, accidente de trabajo. La persona por el solo hecho ya de estar en otra, por así decirlo, o puede estar trabajando, como dice, tu cuerpo lo tienes acá, pero tu mente está en otro lado, que puede generar que la persona se pueda accidentar. Imagínate un accidente de trabajo, el impacto que tiene en la organización que una persona se accidente. Dios no quiera un accidente fatal, ¿no? El alcance, el día de para, el tiempo que le va a tocar a la empresa. Por ejemplo, si esta persona se accidentó, está ausente 7, 8 días, ok. Tienes que traer a uno nuevo, contratar a uno nuevo, probablemente investigar el accidente, cómo ocurrió. Vas a generar una participación, por ejemplo, del comité o supervisor de seguridad con que corresponda, ¿no? El tiempo que dice, ok, necesitamos tener uno más, recursos humanos, lanza la convocatoria, el tiempo que el recurso va a tener que lanzar la convocatoria, el tiempo que mientras que contratan a la nueva persona, el tiempo que toma entrenar al nuevo personal, ¿no? Entonces, tómalo eso en tiempos, esos tiempos, y monetízalo. ¿Cuánto te cuesta un día, por ejemplo, recursos humanos para captar el personal? ¿Cuánto te cuesta el día de seguridad que podría estar viendo otras cosas preventivas, pero no, tiene que hacer la investigación del accidente? ¿Cuánto está ahí? La persona que dejó de trabajar por el accidente, sumado obviamente al SSTR, dependiendo mucho de la atención médica, el traslado, o sea, todo eso, si tú lo monetizas, forma parte, digamos, de la consecuencia de estos riesgos psicosociales.
porque la persona se puede accidentar por situaciones, no necesariamente del trabajo, me refiero a la parte operativa, sino porque puede ser también la parte que oye, se descuidó o porque estuvo pensando en otro, porque tiene problemas, puede ser en casa o puede ser en el trabajo, y por eso trajo como consecuencia lamentablemente el accidente. Entonces, ya de por sí hay una consecuencia. Conciliación familia-trabajo, ¿no? El impacto que genera en las organizaciones el tema de trabajar, el tema también de trabajar en casa, ¿no? Te pierde de momentos, te pierde de situaciones que puedes disfrutarlo tranquilamente en casa, pero por el tema de la sobrecarga laboral, porque te pone quizás de mal humor, terminaste tu reunión 6 de la tarde y hubo por ahí una llamada de atención que te puso de así, una carga emocional negativa en ti, que debería terminar ahí en el horario laboral y salir y organizarte para disfrutar tu lado personal, pero no, genera un cortocircuito y si sabe que no me hable, no me diga nada porque pucha, acabo de tener un problema en la empresa, etcétera, etcétera. Entonces ya de por sí también hay una ruptura. Entonces, ¿esto impacta a qué? A que la persona cuando llegue al trabajo, ya sea de manera presencial o remota, pues no esté con sus 5 sentidos al día, por así decirlo, o activos. Entonces también forma parte esto en la organización como consecuencia de los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son las medidas de prevención de aquellos riesgos psicosociales? Una de ellas, la que yo siempre propongo, es un programa de acompañamiento, ¿no? Las empresas deben brindarle mayor soporte al área humana, a todas las personas, en relación a este tipo de situaciones, ¿no? Pero para eso, ok, tengo que saber exactamente cuáles son los riesgos psicosociales asociados a mi labor, o perdón, a la empresa. Como le mencioné, hay empresas que realizan este tipo de monitoreos. Por ejemplo, puede ser una encuesta, encuesta de clima laboral, ¿no? Que va de la mano con el área de recursos humanos, identifica, a través de esas empresas te van a dar resultados. Ok, por así decirlo, hay personas que se sienten insatisfechas, no sé, de repente por un tema de salario. No digo que te vas a aumentar de sueldo, pero oye, ok, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál es el factor? O sea, exactamente, ¿qué es lo que quieren en un tema de aumento de salario? O hay gente que dice, no va por un tema de salario, sino va por un tema de, quizás no hay un acercamiento por parte de mi jefatura o no hay un acercamiento por parte de mi líder. Entonces ya vas identificando aquellas situaciones que te van a permitir en conjunto con tu área de prevención, con tu área médica, e involucras a tu empleador, porque recuerden que esto es una responsabilidad del empleador, ¿no? Decir, ok, mira, estos son los porcentajes que tenemos, esta es la situación que se está presentando en la empresa. ¿Qué podemos hacer? Programas de acompañamiento, no sé, contratamos de repente, hay beneficios, por ejemplo, del SSTR en algunas empresas, cuenta con un beneficio de ayuda telefónica, con algún tipo de psicólogo, ¿no? Un psicoterapeuta, ¿no? En donde te puede brindar algunos, digamos, ese soporte emocional. También está que los jefes, cuando hablamos de programas de acompañamiento, hablamos que las jefaturas, gerencia, hay un acercamiento con los colaboradores, ¿no? Crear vínculos, relaciones humanas sanas con nuestros colaboradores. A eso hablamos de programas de acompañamiento. Hacer quizás una pequeña dinámica, qué sé yo, ¿no? De trabajo en equipo, para que los chicos o las personas se sientan y puedan corroborar que sí, efectivamente, acá sí me están valorando. Identificar, oye, ok, ¿qué necesitas para que puedas trabajar? Te estoy dejando esas tareas. ¿Qué necesitas? ¿Estás conforme con las herramientas que tienes para poder desarrollarlo? ¿O hay algo más que necesites para que puedas cumplir con esa responsabilidad? Entonces también va a haber ese aspecto de este programa de acompañamiento. Y todo obviamente nace de la, digamos, de la identificación de estos riesgos y del compromiso que tiene, todo en este caso, la alta dirección, ¿no? Porque recuerda que los recursos se los va a brindar gerencia, la dirección o el representante legal, ¿no? El que esté llamando a la empresa te va a brindar los recursos. Pero para que te brinden los recursos, tú tienes que saber exactamente qué es lo que vas a realizar. Y para saber lo que vas a realizar, debes identificar qué es lo que vas, en este caso, a poder eliminar o minimizar como riesgo psicosocial. Y esto se le va a dar entre ellos, por ejemplo, a través de estos famosos, monitoreos. Entonces, esa es una de las medidas que tú puedes considerar. Eso desde la empresa. Lo que puedes hacer tú como persona, ¿no? El tema de alimentarte saludablemente.
mantener una alimentación saludable es muy importante, ¿no? La persona como tal deberíamos consumir 2.000 calorías diarias, ¿no? Que deben ser repartidas más o menos entre el 80% de las 2.000 calorías debe estar en tu desayuno y el almuerzo y el 20% entre tu cena, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, pero la mayoría de personas a veces toman desayuno entre un 20% de tus 2.000 calorías que deberías tener y el 60-80% va entre la cena, ¿no? Porque a veces, como dice, hay un dicho, ¿no? Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo, ¿no? Entonces, establece ciertas normas de alimentación porque recuerda que el estrés o la ansiedad conlleva que puedas tomar acciones de manera inconsciente, ¿no? Ese famoso me dio por comer galleta, me dio por comer dulce, me dio por tomar gaseosa, o me dio por hacer esto, o por dormir hasta tarde, o me dio por estar viendo el celular. Son síntomas de ansiedad, son manifestaciones incluso de estrés, que a veces nosotros no lo detectamos y con la ayuda justamente del área médica o de un programa de acompañamiento, tú puedes llevar a cabo justamente probablemente un tema de dieta, ¿no? Hay dentro de tu plato de comida debe estar los constructores, los energéticos y los protectores, ¿no? El tema de proteínas, el tema de carbohidratos, el tema de las ensaladas, ¿no? Yo te voy a dar una clase general, no soy nutricionista, pero de por sí obviamente debes tener un alcance, un soporte, especialmente de la parte médica, ¿no? En relación a qué tipo de alimentos puedes estar comiendo porque recuerda que dentro de las consecuencias o puede subir de peso o puede bajar de peso. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no controlas de manera adecuada tu alimentación, puede impactar en tus funciones físicas, ¿no? Como le dije, o subes o baja de peso, entonces es una de las consecuencias. Entonces, revisar o tener en cuenta una alimentación saludable es muy importante. Ejercitarte, ¿no? O de tener un buen desarrollo de estado físico, ¿no? Ejercitarte de manera constante. Vamos a poner así por una regla general, ejercitarte unos 200 minutos a la semana, que equivalen a cuánto, a unos 30 minutos por día, los 7 días, 30 minutos, esos 30 minutos puede ser salir a correr, hacer un pequeño movimiento de flexibilidad, tener una actividad física que te va a ayudar. Entonces es muy importante el desarrollo de un buen estado físico. Hacer esas pequeñas pautas dentro de tu espacio de trabajo también forma parte, digamos, de esta medida de control, ya sea que realices trabajos administrativos o realices trabajos operativos. Tómate un tiempo para ti, tómate un tiempo de estiramiento, tómate un tiempo de caminar, de transitar unos 5 minutos, hacer un corte en tus actividades, te va a ayudar justamente a ello. No llevar una vía bastante sedentaria no es lo muy recomendable, ¿no? Más aún, si tu trabajo es netamente administrativo y no haces ejercicio, pues va a ser peor. Y aún así, si haces trabajo operativo, ya de por sí tienes movimiento, pero recuerda que los músculos también tienen, digamos, esa percepción de que, oye, estamos haciendo lo mismo constantemente. Entonces, genera un corte de tal forma, pues, que puedas generar un tema de flexibilidad en tu organismo. Otro de los puntos que siempre recomiendo es poder disfrutar de la naturaleza y eventos al aire libre. Desconéctate de la computadora, desconéctate del televisor, desconéctate del celular, desconéctate de todo y ve a dar un paseo por un parque, si tienes la oportunidad de salir, no sé, por un bosque, hazlo. Disfruta de esos momentos que te van a permitir recuperarte. Ayuda bastante. A veces me dicen, pero ¿cómo caminar por un jardín o por un parque me va a ayudar? Tener un impacto. Pero oye, tienes que desconectarte de todo. Disfruta del aire libre, disfruta de la familia. Lo que siempre recomiendo acá en este punto es no te conectes mucho con la televisión. La televisión eh, te va a decir lo mismo que ya sabes. Todos los días hay asaltos, todos los días hay robos. Es lo mismo. Simplemente lo que va a cambiar es la ubicación, ¿no? Lamentablemente todos los días hay asesinatos. Entonces, no hay algo nuevo que te pueda, por así decirlo, mostrar la televisión. Entonces, disfruta, haz esos cortes y disfruta de un momento contigo mismo, con la familia, disfruta de esos momentos. El poder conversar con tu entorno es muy importante porque te va a también permitir a ti
poderte desahogar, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante disfrutar de estos momentos. Si vas a leer, de repente lee un buen libro, lee algo que realmente te sume. La lectura es muy importante. Entre los beneficios de la lectura es que previene el Alzheimer, te genera, digamos, también otro de los, digamos, lo positivo es que explaya tu vocabulario, ¿no? Aprendes palabras nuevas por ahí, ah, pero lee cosas obviamente que te sumen, ¿no? Algo relacionado de repente a un tema de desarrollo personal o algo relacionado a tu trabajo que te impida, o perdón, que te muestre cosas nuevas por hacer. Entonces también disfrutar de un buen libro en la naturaleza es una de las, digamos, recomendaciones que yo siempre doy, especialmente cuando tratamos este tipo de riesgos de orden psicosocial. Practicar un deporte, ¿no? Va asociado a un tema de ser también el punto inicial, ¿no? El de hacer un cambio físico. Ya deporte, no te digo que te vuelvas un futbolista profesional o un deportista calificado, pero hacer una pequeña actividad no está de más, ¿no? Te va a ayudar bastante a poder desestresarte, a que la tensión que puedas tener acumulada por el trabajo minimice o en algunos casos desaparezca. Pero obviamente la práctica del deporte o tener un movimiento, digamos, o hacer actividades que te permitan mantener una flexibilidad te va a ayudar bastante a salir de esa zona de estrés, a poder incluso poder mostrarte físicamente activa. Ese es uno de los puntos. Aprendizaje de habilidades sociales. Esto yo lo recomiendo bastante, especialmente a las personas, y lo mencioné al inicio de la presentación, ¿no? Una de las, y lo digo así, de las incompetencias que tenemos nosotros las personas es el saber decir que no, ¿no? Es algo que nosotros debemos aprender debemos aprender a decir que no en algunas situaciones o en casi todas las situaciones. Porque si tú no sabes decir no, especialmente en el trabajo, vas a recibir trabajo, vas a dar esto, por el simple hecho, no le voy a decir que no porque se va a molestar, no va a generar contratos, no va a considerar dentro del próximo trabajo. Son situaciones, cuando tú no aprendas a decir no, pues justamente uno de los causantes que se genera el tema del estrés, o no saber poner límites, ¿no? Entonces, aprender situaciones o habilidades sociales, o decir, ok, ¿sabes qué? Yo soy tu compañero, no me gusta lo que estás hablando. Aprender ciertas situaciones y decirlas en el momento adecuado te va a permitir de alguna otra manera también, ¿no? Tomar medidas sobre ti, especialmente en tema de acoso laboral, en tema, por ejemplo, de acoso sexual u hostigamiento, ¿no? Son habilidades que tú debes aprender a saber aprender a saberse comunicar. Y esto no solamente va asociado con el colaborador, sino también con en este caso, con las personas que tengan un grado jerárquico, ¿no? El aprender a comunicarse con sus subordinados o sus colegas, como le quieran decir, es muy importante. Saber escucharlos, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? A veces pensamos que un proceso de comunicación, el que mantiene el hilo de la comunicación es el que más habla. No, es el que más escucha. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a disfrutar de esos momentos, aprendamos a poner límites, aprendamos a decir que no cuando corresponda, ¿no? Aprendamos a adaptarnos a la situación sin que llegue la necesidad de que tú te veas afectado emocionalmente. Entonces, son algunos de las recomendaciones que yo brindo en relación justamente a esto, ¿no? El tema de los riesgos psicosociales que generan un impacto en las personas y que, como lo mencioné, las empresas, no le digo que en todas, pero en algunas no le dan la importancia de vida. Así que espero que el día de hoy, con lo que he podido transmitirles, haber aportado en este espacio de conocimiento. Y bueno, si es que alguno de ustedes tenga alguna consulta o alguna pregunta, bueno, estoy acá para poderle brindarles ese soporte. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero, por habernos asistido el día de hoy con este tema tan importante que son los riesgos psicosociales laborales y sus medidas generales de prevención. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Por favor, los participantes que tengan alguna duda o consulta, levantar la manito para poder darles el uso del micrófono. Se les solicita que realicen preguntas breves para realizar el mayor alcance de preguntas, por favor, porque
estamos con el tiempo también limitado. Asimismo, se les recuerda que a través del chat se está pasando el link de asistencia para que todos puedan registrarse correctamente. Bien, empezamos entonces con Luis. Luis, se te está solicitando que actives tu micro, por favor, para que puedas realizar tu pregunta. ¿Ok? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucha. Bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muy buenas tardes con todos y justamente al ingeniero agradecerles y realmente pues este tipo de charlas ayuda bastante. Pero lo que pasa en nuestro país es que realmente pues no vemos, digamos, a la institución muy preocupada por esto. Por ejemplo, lo que yo quería preguntarle al ingeniero si hay una ley justamente donde está el tema de hostigamiento laboral, porque a veces no lo hacen por medio digamos, del jefe inmediato, sino a través de algunos nexos o a los compañeros, lo que él le mencionaba, ¿no? Hablar mal del trabajador para no crear un buen ambiente. Y en un caso, pues, determinado, ese jefe pregunta, ¿y por qué te has aislado? A él aún sabiendo, ¿no? Lo que yo quisiera saber es dónde está el tema de la ley de hostigamiento laboral, las normas o ese lineamiento para saber, pues, y cómo se puede de repente plantearle al jefe o la jefa cómo se puede saber eso, porque muy pocas de las instituciones prestan atención de esto, ¿no? Muchas gracias. Bien, Luis. Sí, efectivamente. Por ejemplo, está la normativa 27.94.2, que es la ley frente al hostigamiento sexual. ¿Ya? Esta es la ley que avala justamente ese tipo, esta es la ley que avala, es uno de los tipos, como lo mencioné, especialmente del hostigamiento sexual como tal. Entonces, ya de por sí, e incluso la ley exigió que se implemente dentro de las empresas un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Entonces, dentro de ello, como te menciono, la 27.94.2 es la ley, la normativa en la cual tú te puedes dar soporte para poderlo también hacer llegar a tus colaboradores y sustentar el por qué se debe implementar digamos, este tipo de, digamos, de comité, por así decirlo, dentro de las empresas. Bien, seguimos con Gabel Asesores. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha. ¿Cómo está? Sí, quiero felicitar al ponente, al señor Dani Chafloque, por excelente ponencia, muy buena. Y quisiera saber también si el video lo van a pasar también a nosotros. Sería muy bueno que nos retroalimentemos nuevamente porque, bueno, para mí ha sido excelente su ponencia. Y agradecerle también. Y mi pregunta es, a ver, señor Dani, si yo tengo un trabajador que hace la misma actividad todos los días, ya tiene, por ejemplo, como 2 años, pero yo ya quiero darle más responsabilidad, obviamente va a conllevar que le sube el sueldo, pero yo no veo que este trabajador tiene mucho empeño, sí, pero no se está capacitando, o sea, no está creciendo de manera profesional, o sea, se ha quedado como técnico, pero no veo más con él, o sea, no se preocupa por capacitarse o de repente llevar sus cursos a la universidad, ¿no? Para terminar como colegiado. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? A ver si usted nos podría dar una recomendación, por favor. Se lo voy a agradecer. Perfecto, sí. Muchas gracias por su palabra, señorita. Agradecido por lo que me acaba de mencionar. Y bueno, con respecto a lo que menciona en relación a este colaborador que, bueno, no le quiere dar mayor responsabilidad, bueno, porque quizás no ve empeño en él, ¿no? No ve que quiera crecer profesionalmente. Entre mi recomendación, por ejemplo, lo que particularmente haría, una de ellas es, por ejemplo, es acercarme, obviamente conversar y dar de vista dos puntos. La primera, lo que quiere la empresa de aquí a futuro, por ejemplo, no sé, voy a poner este ejemplo de esta decisión, vamos a poner que este trabajador esté, no sé,
dentro del área técnica y decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros como empresa pretendemos de aquí al próximo año crear un área especialmente para lo que entre ellos tú vienes desarrollando. Pero para poder que tú encajes dentro digamos, a lo que nosotros queremos como objetivo organizacional, requerimos que el personal no solamente tenga la experiencia adecuada, sino también tenga el sustento profesional. Entonces, vemos que tú sí tienes un potencial, vemos que obviamente puedes dar más de ti, pero para que también puedas crecer junto con nosotros, necesitamos que tú también crezcas por tu lado. Entonces, empieza dándole a qué es lo que apunta la empresa, tú como empresa, qué es lo que quieres, ¿no? Y de paso, decir, ok, ¿qué es lo que nosotros buscamos en ti como persona? Puede ser que de repente mañana vemos que tu capacidad está para más. ¿Por qué no pensar mañana más tarde que puedas liderar un grupo de trabajo? Pero para eso necesitamos que también tú pongas, obviamente, para que seas un jefe de trabajo o líder de trabajo, necesitamos que también tengas esas competencias académicas. Darle a saber la intención de la empresa, darle a saber lo que ustedes quieren como persona de él, ¿no? Y obviamente ahí quizás te va a decir, sí, me gustaría, porque probablemente voy a poner en esa situación, es que si la persona no se puede desarrollar o seguir desarrollando profesionalmente, probablemente puede ser por un tema económico. Puede que sea de esa manera, ¿no? Ahí justamente ahí van a identificar exactamente el porqué o el motivo por el cual la persona no quiera o no puede desarrollarse de manera profesional. Porque como le dije, hay situaciones ocultas que nosotros desconocemos. Entonces, que hay un acercamiento por parte del empleador hacia el colaborador va a ser muy, muy importante. Entonces, en resumen, darle a saber el objetivo como empresa y qué es lo que buscan ustedes en él como persona. Y bajo ese contexto, pues obviamente él les va a manifestar la situación y bueno, en este caso, ustedes tomarán la mejor decisión posible, ¿no? De tal manera de que ustedes, bueno, y decirle, gana la empresa y ganas tú. Entonces también darle a saber, digamos, el premio, por así decirlo, del que obtendrán ambos, si obviamente los dos ponen de su parte. Bien, seguimos con la pregunta de Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, se te está solicitando que actives su audio, por favor. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, buenas tardes. Sí, sí se te escucha. Buenas tardes, sí, no, quería hacer una consulta sobre los horarios de los almuerzos. Digamos, si en la mañana uno llegó a desayunar y ya normal el almuerzo en la tarde, ¿en la cena normal puede uno cenar normalmente comida o no se puede cenar demasiado? Hola Jesús. Bueno, lo menciono así de forma general, un tema específicamente de alimentación, como le digo, depende mucho de lo que uno quiera lograr en términos de la alimentación. Hay personas, por ejemplo, que quieren subir de peso, como hay otros que quieren bajar de peso. Y me estoy colocando la situación en donde hay una pérdida de peso, perdón, exceso de peso, subida de peso por consecuencia de un estrés. Entonces, lo más recomendable es, y es lo que yo también leo, y hay unas investigaciones como tal que avalan, es que lo ideal, y hay que ser honesto, es lo que dice la teoría, es que uno cene lo mínimo, puede ser una ensalada, pues tu plato puede tener ensalada, proteína y carbohidrato, y va a depender mucho la proporción o la cantidad, dependiendo mucho, digamos, del plan alimenticio que tú quieras llevar. Vamos por esa parte. Y lo otro es que lo ideal es que uno cene como mínimo 2 horas antes de dormir. Ese es lo ideal, ¿no? Pero hay que ser honestos. A veces es bastante complicado que uno cene, por ejemplo, si va a dormir a las 10, difícilmente uno cene a las 8. Difícilmente. Algunos han recién retornado del trabajo, cenan 9, 10 de la noche, se van a acostar a las 11, 12. Entonces, sí hay un desequilibrio. Pero a lo que mencionas, sería bueno, en base a lo que tú quieres como objetivo lograr, apoyarte de un plan nutricional y en base a ello, obviamente, llevar especialmente tus controles en qué tipo de comida. Personalmente no soy nutricionista para decirte qué es lo que debes comer, pero sí te puede dar un alcance general con lo que te he mencionado, ¿no? El que sí tu plato sea bastante equilibrado. Y sí, como norma general es que el 50% de tu plato debe ser ensalada, el 25% carbohidrato y el 25% proteína.
Ya después las cantidades exactas, pues va dependiendo mucho de tu plan nutricional. Bien, seguimos con la última pregunta de Flor Caterine Quiroz. Flor, se te está solicitando que actives tu micrófono, por favor. Buenas, ingeniero Dani. Sí, se te escucha, Flor, por favor. Buenas tardes, ¿Escucha? Flor. Buenas Sí. tardes, ingeniero, ¿qué tal? En primer lugar, agradecida por la ponencia, excelente. En segundo, es más que todo una pregunta o una inquietud. Sabemos que hay normativas que regulan el riesgo de psicosocial, ¿no? Como que el decreto 1010 del 2006, pero eso nos habla de prevenir acosos laborales, acosos, hostigamientos sexuales y todo eso. Pero ¿dónde va más allá del tema de que cuando, por ejemplo, tienes una noticia X que pasó en tu casa y llevas eso lo trasladas al trabajo y estás con todos tus CPPs correspondientes y pasa un accidente de trabajo y te suspenden por 7 días, una semana. ¿Quién da las normativas, no sé, una normativa, una ley, algo que quizás investigue más a fondo el tema de el riesgo psicosocial, como usted lo dice, ¿no? O sea, más hablan del tema de acoso sexual, acoso laboral, pero este tema de que la mayoría de las empresas no se empapan un poquito más con el trabajador. Ese era mi pregunta. A ver, entiendo, bueno, un poco para parafrasear lo que me está manifestando es ¿dónde sería, o dónde encontraría, cuál sería la normativa que me avalaría para poder identificar de un colaborador que ha sufrido un accidente por un tema de riesgo psicosocial? ¿A eso te refieres? Flor. Sí, claro, eso, porque ahora último, personalmente, mi hermano sufrió algo así, entonces la empresa no hubo un tema de investigación, fue muy escasa, entonces no tomaron ni un tipo de normativa, ni un tipo de, no sé, algo para poder esclarecerlo todo, ¿no? Sabemos que los problemas sí se tienen que dejar en casa, pero a veces son bien es bien difícil ese tema, ¿no? Pero está con todos sus CPP correspondientes y lamentablemente para evitar de caer una herramienta para que no se caiga, entonces lo tuvo que agarrar y lo agarró mal y se cortó, fue una moladora. Ya, bueno, en sí, nosotros para poder detectar que efectivamente fue como una de las causantes por un riesgo social, eso se va a dar en la investigación del accidente como tal. Difícilmente, por ejemplo, en comparación con ciertos controles operacionales, nosotros podemos establecer, no sé, por ejemplo, colocar la guarda en una moladora es un control operacional visible, sustentable, evidenciable que tú lo puedes, es decir, mira, acá está su guarda y listo. Difícilmente podemos demostrar que la persona, digamos, se accidentó por un tema de un riesgo psicosocial, probablemente el estrés o acoso o cosas como dices, problemas en casa. ¿Por qué? Porque es algo muy abstracto, ¿no? Pero ¿dónde va, digamos, no que te va a dar una certeza 100%, ¿no? De que fue eso, va a ser en investigación. Porque justamente en el proceso de investigación viene justamente el proceso de las preguntas. Si es que hubo algún testigo, por ejemplo, que estuvo dentro de indicar, notaste algo raro en él, te comentó algo, porque forma parte del proceso de investigación, ¿no? O más aún, por ejemplo, también decirle a la misma persona, ¿no? Al afectado, posterior a su restablecimiento y todo ello, qué es lo que pasó, momentos previos a la situación, qué es lo que estuvo pasando durante, digamos, antes de, o si hubo alguna situación anómala que pudo haber afectado. Entonces, ahí quizás le va, ya sea por testigos o por el propio afectado, es que pueda manifestar la situación. Como tal, lamentablemente, en un tema de riesgo psicosocial, lo mencioné, es difícil poderlo evidenciar, que es muy diferente a un control, digamos, como lo mencioné, el tema de una guarda, ¿no? Pues son controles operacionales.
¿no? Pero todo eso se resuelve en una investigación. Si la víctima, en este caso el accidentado, obviamente tiene la posibilidad de hablar y todo ello, y colaborar, porque también es un marco normativo que colabora en la investigación del accidente, pues es ahí donde va a poderse establecer que efectivamente pudo haber sido eso o no pudo haber sido ello, o pudo haber sido por situaciones externas, que no necesariamente tiene que ver con tema de riesgo psicosocial. El resumen de todo esto es que todo se esclarece en una buena investigación que tienen que hacer obviamente las personas correspondientes, seguridad, comité, si hubo un testigo, ¿no? O obviamente la propia persona que puede haber sufrido el accidente como tal.